Hola a todos, muchas gracias por ver mi canal. Si eres nuevo, mi nombre es Carla Cardoso Gómez, mucho gusto. Espero disfruten de este video tanto como yo haciéndolo. Tratará sobre Madrid, mi viaje de 2017. Resolveré algunas dudas que quizás pueda que tengan sobre presupuesto, el vuelo, cuánto duró, el choque cultural, qué tan diferente es por allá, mucho más. Si quieres saber todo esto, quédate aquí y lo vas a descubrir. Para darle inicio y sentido a este video y que sepan el por qué realicé este viaje, mmm, iniciaré con 2017. ¿Qué me encontraba haciendo yo en ese momento? Era estudiante en mi propia facultad y a su vez era ayudante de uno de los doctores. Lo que realizaba para este doctor era cubrirlo si él tenía alguna junta o algún compromiso propio de su trabajo. Yo acudía a su salón de clases, les pasaba lista a los chicos. Si tenían alguna duda y yo pudiera disiparles dicha duda, me quedaba y les explicaba o les comentaba dónde podían encontrar la información completa. Y otro de los papeles importantes que desempeñaba en esto era la planeación en el viaje a Madrid. Más que un viaje, era un viaje sobre conocimiento. ¿Por qué? Porque era un diplomado en derechos humanos, una materia que es muy de mi agrado. Entonces, en toda esta planeación teníamos que pasar a los salones para incentivar a los muchachos y que quisieran unirse a este diplomado. Teníamos que darles la información necesaria y a su vez ellos, al anotarse, estaban realizando un compromiso de que iban a realizar dicho diplomado, el cual, claro, tenía un costo. En ese entonces eran $1,300, si no mal recuerdo. Entonces, al realizar yo todo esto, sentía esa curiosidad y me interesaba cada vez más el ir a dicha universidad y sobre todo también conocer otro lugar distinto. De modo que empecé a indagar, hacía mis revisiones en Google, buscaba sobre museos, que es algo que a mí me encanta, sobre todo cuando viajo a algún lugar. Y al descubrir tantas cosas tan increíbles, tenía muchas ganas de ir. Le conté a mi mamá cuál era mi sentir y pues ella estaba bien, decía, oh, pues qué padre. Pues en ese entonces solamente eran palabras, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en que dije, Carla, tienes que ir a este diplomado. Está excelente, vas a aprender bastante, además de derechos humanos de otra cultura. Así que me armé de valor y empecé a hacer una alcancía pequeña para ir a este diplomado. Por lo cual empecé a vender, de hecho, palomitas de maíz en mi facultad y muchos lo compraban y aún más cuando sabían para qué era. Agradezco mucho a todos aquellos que me compraron en ese entonces, de verdad. Y para ser sincera, a pesar de que sí fue una ayuda, no me iba a alcanzar, no sería lo suficiente porque eran $1,300 más el vuelo. Todavía me encontraba a unos 4 o 5 meses de diferencia y estaba muy entusiasmada pensando que sí podía lograrlo, sí podía conseguir esa cantidad. Y a medida que avanzaba el tiempo me estaba dando cuenta que no iba a lograrlo, que estaba muy lejos de mis posibilidades y más siendo estudiante. Me desanimaba un poco más y un poco más conforme pasaba el tiempo, hasta que ya pasaba, que faltaba un mes o menos y el doctor y yo estábamos pues realizando nuestros trabajos. Él estaba revisando exámenes, yo estaba ayudándole y me empezó a comentar, oh Cardoso, ¿qué pasó? ¿Irás al diplomado? Y pues yo me sentí un poco penada. Dije, doctor, la verdad no creo que pueda realizar dicho viaje porque pues no estaba de momento a mi alcance. Él se quedó muy serio y pues asintió y continuamos haciendo pues la revisión de trabajos. Yo internamente me sentí un poco mal porque pensé que no le había tomado importancia. Pero igual, continué pues, mi día igual. Pasó una semana, si no mal recuerdo, y el doctor me llama para que vaya a la oficina. Y yo, pues, en mi mente fue como de, oh, a lo mejor algo olvidé realizar o me va a dejar algún correo para que envíe. Y al llegar, me empieza a platicar todo de forma muy casual. Así como, oh, Cardoso, estamos realizando este trabajo, ¿qué tal vamos? Y de repente salió el tema del diplomado.
y me comentó como de, oh, ¿segura que no vas a poder ir? Y yo de, sí, doctor, no puedo, de momento no. Y él con una sonrisa me dice que debido a todo mi esfuerzo, todo mi trabajo que he estado realizando y por ser buen estudiante, había hablado con el director de nuestra facultad y la universidad me estaba dando una beca para poder realizar dicho diplomado, el cual constaba en la inscripción para el diplomado. Yo estaba muriendo de alegría porque decía, wow, esto es un paso enorme para poder ir a ese diplomado. Guardé mucha compostura porque no quería verme demasiado emocionada, pero por Dios, sí lo estaba muy emocionada. Le agradecí con toda la educación del mundo y al salir de su oficina me sentí tan feliz, tan aliviada que no cabía en mí. De igual forma me quedé callada y al llegar a casa fue lo primero que le dije a mi mamá. Mamá, me dieron una beca para poder ir al diplomado. Y ella solamente asentía y tenía una cara muy pensativa. Poniéndome en sus zapatos sí era muy complicado porque imagínense, mi niña, mi hija va a ir a un país extranjero sola, con 21 años. Muchos pensamientos llegaron a su cabeza y él tenía una batalla interna ella misma, porque pienso que una parte decía, sí, hay que dejarla ir, y la otra decía, no, ¿qué tal si le pasa algo malo? Y aún más porque mi papá también es una persona a veces un poquito pesimista y sí decía como de, no, es que si le pasa esto, va a estar al otro lado del mundo, ¿qué vamos a hacer para llegar hasta ella si se enferma, si algo le pasa, cómo va a regresar? Y mi mamá era un poco más optimista, como de, pero es que eso puede pasar y no puede pasar, o sea, puede que ella va a estar súper bien, va a estar conociendo otro lugar. O sea, ellos dos tenían esas charlas de las cuales yo no tenía idea. Mi papá, frente a mí, era un poquito indiferente en ese tema porque pues no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? También él tenía sus temores como papá y lo entiendo totalmente. Entonces estaba en este debate y yo tenía que darle una respuesta al doctor de saber si voy a ir o no voy a ir. Parecía que la respuesta de mis padres era un no, a pesar de esta beca. Y una mañana yo me encontraba en mi cama esperando. Ya estaba despierta, pero de esas veces que uno está en la cama y dice, 5 minutos más. Y de repente mi madre abre la puerta de mi cuarto, se sienta a los pies de mi cama y me ve muy seria y me dice, Carla, tienes que ir. Y yo pues acabándome de levantar, y yo ¿de qué estás hablando? ¿A dónde tengo que ir? Y ella, tienes que realizar este viaje. Si la universidad te está dando esta gran oportunidad, ¿quién soy yo para decirte que no? Soy tu madre y debo de apoyarte en todos tus proyectos, en todas tus metas, en todo lo que tengas oportunidad. Yo me sentí muy feliz y muy aliviada y de hecho ese mismo día le dije al doctor que sí iba a poder realizar el viaje, y al día siguiente nos pusimos a buscar vuelos en Volaris, en Aeroméxico, viendo cuál era la mejor opción para mí. Había vuelos con escalas que eran muy locas y mi madre la verdad quería algo directo, no quería que me fuera a perder, pues repito, iba a estar totalmente sola, no iba con ninguna amiga ni con una conocida. De hecho, después me percaté que sí había conocidas ahí, pero pues ellas se iban a ir en otros momentos y no íbamos a tener un vuelo que coincidiera. De momento me iba a ir sola. Nunca había volado yo sola, jamás en la vida, debo recalcar aquí. Entonces encontramos un vuelo, el cual era Tijuana, Ciudad de México, Ciudad de México, Madrid, y de regreso Madrid, Ciudad de México, Tijuana. Salió bastante cariñoso, no quiero hablar sobre precios, pero salió un poco caro por el hecho de que esta decisión fue tomada de último momento, es decir, sí vas a ir en el último momento. Entonces compramos el vuelo, lo mostré a la facultad, me dieron la beca y yo estaba súper feliz. Empecé a investigar qué era lo que tenía que llevar, cuál era el clima, qué era lo que podía esperar. Incluso fui tan precavida que le tomé foto y escaneé mi pasaporte, mi carta, porque la universidad nos emitió una carta
porque no sé no sé qué tan cierto sea lo siguiente que les voy a decir, pero se tiene que llevar una carta, un documento o algo que acredite que vas a hacer en el país, en este caso en España. La carta decía que yo iba a realizar un diplomado en la Universidad Carlos III que iba a tener una duración de 2 semanas, por lo cual había escaneado todos mis documentos por si se me perdía algo. Tenía un documento, un archivo donde podía imprimir absolutamente todo. Y a su vez, si por algún motivo yo perdí ese archivo, mis papás tenían en la computadora ese archivo y me lo podían enviar. Total, que todo estaba muy bien planeado. Tenía mis maletas. Era una maleta rosa, un poco grande. Y siempre me encanta llevar una mochila conmigo. Esa mochila la llevé arriba del avión. Nada más tenía mis cargadores, mi celular, un libro y creo que unos dulces. Faltaba un día para realizar el viaje y yo me sentía nerviosísima. Nerviosa porque iba a estar fuera de casa. Jamás había estado tan lejos de mi casa sola. Me calmé. Recuerdo que ese día me puse a jugar en el Wii, Just Dance, el juego para bailar. Y cuando me cansé y me sentí totalmente rendida, me fui a dormir. Al día siguiente tenía la energía todo lo que da. Me levanté muy temprano porque mi vuelo era temprano. Agarré todas mis cosas y mis padres me llevaron al aeropuerto. Fue algo súper emotivo. No pensé que fuera a pasarme, pero casi me iba llorando. Fue muy emotiva la despedida, me despedí de ambos. Muy agradecida de que me dieran esta gran oportunidad de poder realizar este viaje y este diplomado. Me despedí de ellos, me tomé fotografías con ellos y partí. Primera parte, primer vuelo. Iba un poco nerviosa a la estación para dejar mi maleta. Entré, estaba esperando mi vuelo. Y el primer vuelo era algo que ya había realizado porque antes ya había viajado a la Ciudad de México, de modo que no era mucha sorpresa para mí, pero ya sabía más o menos cómo moverme ahí. Ahora la parte más difícil era tomar mi vuelo de conexión para irme a Madrid. Ya estaba en la Ciudad de México y me estaba mentalizando para un vuelo de alrededor de 11 o 12 horas. Estaba tratando de calmarme. No me dan miedo los vuelos, pero yo sabía que este vuelo no iba a ser como cualquier otro que yo hubiera tomado. El más largo que yo había tomado antes en mi vida era uno de alrededor de 4 o 5 horas cuando fui a Florida. Y este no era nada en comparación de duración. E iba a ser un viaje largo. Llegué al avión, me senté en mi lugar. Me aseguré de que se fuera porque uno de mis mayores temores era como de que me dijeran, no, ese no es tu asiento. Y yo toda penada moviéndome a otro. Quizás un exagerado, pero cuando estás sola a veces eso sucede. Me senté en mi lugar, todo bien. Oh, y olvidaba decirlo, de hecho en la Ciudad de México, de mi vuelo de Tijuana a Ciudad de México, conocí a una señorita tan agradable, pero tan agradable. De hecho nos tomamos fotos, nos tomamos los datos y estábamos súper felices de habernos conocido. Por desgracia olvidé su nombre, pero tengo una fotografía que espero la puedan ver. De hecho aquí va a aparecer en el video. Cambiando de nuevo de tema, ya estaba en mi vuelo a Madrid. Puse la película de Rogue One, la vi. Y después me aventé la de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, la 1. Y ya estaba pasando, ya habían pasado 4 horas. Y de hecho en la pantallita, había una pantallita, pues de hecho donde estaba viendo todas esas películas, donde podías poner un mapa y ves pues cuál es tu trayectoria. Miraba que estábamos en medio de la nada, en el agua. Me entró un poquito de pánico y para calmarme decidí dormirme. Cargué con una cobija porque el avión es bastante frío, en mi percepción. Me dormí y ya no supe nada. Desperté toda feliz, sabiendo que estábamos a 1 hora
de llegar. Y de repente había gente diciendo que en el avión donde estábamos se encontraba Vicente Fox. Y yo con cara de, ¿qué? ¿Vicente Fox? ¿Aquí? ¿Qué probabilidades hay de que nos lo encontremos? Y al bajar del avión, pues todo el mundo iba alborotado porque ya querían sus maletas y teníamos que correr. Y yo también ya quería mi maleta. Me puse mi mochila y bajé. Cuando estaba esperando mis maletas, realmente sí estaba Vicente Fox ahí. De hecho, hasta me tomé una foto con él. No es de mis presidentes favoritos, de hecho, no es para nada mi favorito. Pero el hecho de que haya sido una figura política y el hecho de que soy abogada, estaba estudiando para ser abogada, me interesaba un poco, pues esto, ¿verdad? Me tomé una fotografía y listo. Quise hacerle muchas preguntas, pero el hombre estaba como muy callado, muy ensimismado. Quizás estaba adormilado por el largo viaje. Tomé mi maleta y fui a tomar un taxi. Subí al taxi, me ayudó esta persona, el conductor, muy amable, muy amistoso. Me empezó a preguntar, oye, ¿a dónde vamos? Y ya le dije, vamos a ir al Hotel Ibis, ahí es donde tengo mi reserva. Se los juro, mi primera impresión de Madrid fue, wow, estoy en otro lado, estoy en un lugar totalmente distinto. No puedo creer que haya viajado tanto y estaba muy asombrada de todo lo que estaba viendo. Miraba algunos puentes, veía la carretera. A la vez se me hacía un poco similar a Estados Unidos, aunque es totalmente diferente. Pero ese fue como mi recuerdo vago. Después de 20-25 minutos andando en el taxi, llegué al hotel y aproximadamente gasté como 90 euros en el puro taxi. Yo me quedé impactada del precio, pero está bien, lo pagué. Afortunadamente yo había cambiado mis euros, había cambiado moneda mexicana a euros en el aeropuerto y tenía suficiente efectivo. Así que le pagué a esta persona, bajé mis maletas y hice el check-in en el hotel. Mis padres me habían pagado una habitación extra porque llegué una noche antes al diplomado. Y ya llegué, desempaqué y tenía mucha hambre. Pero no tenía mucha confianza salir sola la primera noche. De modo que ahí mismo en el hotel me ordené una pizza margarita, la cual estaba deliciosa, me supo a gloria, y tomé agua. Estaba muy contenta con mi cena. Después de la cena recuerdo haberme ido a dormir. O recuerdo haberle hablado a mi mamá. Sinceramente no recuerdo si le hablé hasta el día siguiente. Pero lo que sí recuerdo es que ella estaba muy preocupada porque no me había comunicado con ella. Aunque tenemos que tomar en cuenta que eran muchas horas de diferencia y era un largo viaje, así que era normal que hubieran transcurrido bastantes horas. Cuando me comuniqué con ella estaba muy aliviada porque al fin tenía noticias de mí y sabía que me encontraba a salvo y bien. Al día siguiente tenía que hacer el checkout para tener la habitación que ahora iba a tener asignada junto con una compañera, pues por lo mismo del diplomado. Mi compañera iba a ser de mi propia facultad. Entonces fui a la habitación a la cual me iba a tocar para este diplomado y con la cual iba a compartir con una compañera de mi propia facultad, hasta que revisé mis redes sociales, me parece que WhatsApp, y mi compañera de habitación había tenido un percance en Francia. La habían asaltado y le habían quitado muchos documentos. Entonces había pasado un momento muy difícil, ¿verdad? Y muy complicado, y le había sido muy difícil salir de Francia para llegar aquí a España. Cuando llegó le preguntaba qué era lo que ocupaba, que si estaba bien, que cualquier cosa pues podía contar conmigo. Después, como quería conocer un poco más de la ciudad, fui con un compañero que ahí conocí poco a poco, que quería visitar el Santiago Bernabéu, el estadio.
Yo no soy futbolera, no me gusta el fútbol, lo siento, pero él quería ir y yo quería conocer y quería salir. Y estaba feliz porque iba a conocer algo más de Madrid. Tomamos el, tomamos el Renfe, que viene siendo como metro. Nos transportamos por todo el área de metro hasta llegar a el Santiago Bernabéu. Era un estadio bastante impresionante. Yo en mi vida imaginé estar en un lugar así. Me impresionó mucho su historia, ver cómo las personas estaban tan encantadas de llegar a este lugar. A mí lo que más me sorprendió fue la estructura, la altura me impresionó. Recuerdo que cuando estaba hasta arriba de las gradas fue como sentir un poco de vértigo y a medida que iba bajando empecé a sentir más alivio. De hecho llegamos hasta la cancha, nos pudimos sentar donde se sientan los futbolistas y también el tour incluía pasar a los, ¿cómo se llaman? A estos, pues a los casilleros. Además de eso tienen como alberca, tienen jacuzzi, tienen muchas amenidades para los futbolistas, para ambos equipos, tanto para el de casa como para el extranjero que venga. La tienda estaba inmensa, había muchos trofeos, estuvo increíble, fue una muy buena experiencia, pero pues no era para mí, ¿verdad? Porque no tenía el mismo sentido para mí como para alguien que realmente ama y adora el fútbol. Pero aprecié mucho el lugar y fue una muy buena experiencia. Después de visitar el Santiago Bernabéu nos dirigimos al templo de Devot, que es un lugar bellísimo del cual quedé enamorada. Es un lugar muy sencillo, el cual fue un regalo de Egipto hacia España en compensación por la ayuda española tras un llamamiento internacional que realizó la UNESCO para salvar los templos de Nubia y principalmente Abu Simbel debido a una construcción de una presa. Esta es la historia que tiene este lugar por el cual Egipto se lo regaló a España, del cual es perfectamente hermoso. Van a verlo en las fotografías que les voy a compartir. Quedé maravillada. Fuimos camino a nuestro hotel. Y un dato curioso, en Madrid en verano oscurece bastante tarde. Eran las 10:30 de la noche y había bastante solecito. Podría decirse que parecía las 6 de la tarde. Era algo increíble, por lo cual se puede aprovechar el día muchísimo más. Llegamos al hotel y ya cada quien para su cuarto y me encontré con mi compañera de habitación, platicamos, me contó cómo estuvo pues su travesía en Francia. Al parecer le había comentado a sus padres que iba a estar en Francia con unos amigos, cosa que era parcialmente cierta porque sí iba a ir a Francia, pero no iba a ir con amigos, iba a ir ella sola. Creo, o fue acompañada, la verdad no me acuerdo bien, pero el punto es de que pues sí, la asaltaron, fue algo muy lamentable y todos nos sentimos empáticos con ella por lo que le había ocurrido. Nos platicó lo difícil que fue que ella consiguiera una forma de regresar a España porque la persona que la había asaltado se había llevado absolutamente todo, sus tarjetas, su visa, su pasaporte, todo. Al día siguiente, porque no todo es diversión, llegamos a la escuela. Realmente la universidad me encantó. Se encontraba a 10 minutos caminando del hotel Ibis a la Universidad Carlos III. El recibimiento fue muy cálido. Me encantó la vibra de los españoles, de estos profesores, de estos doctores, de estas excelentes personas. Nos empezaron a dar introducción sobre los derechos humanos, cómo funcionaban las cosas en España y cómo ellos ven que funcionan las cosas en México. En ese momento ellos tenían tantas cosas de qué preguntarnos o nuestra percepción por muchos temas, que no quiero entrar aquí en polémica, pero en ese tiempo estaba el presidente Donald Trump en el poder. A ellos no les agradaba mucho. Yo reservaré mi opinión sobre esta persona, pero
solamente comentaré que a ellos no les agradaba mucho este presidente. Y en general también empezamos a hablar sobre el Brexit. Hubo muchos temas en toda esta clase. Al salir nos pusimos a explorar el campus, el cual era bastante grande, muy bonito. Fuimos a la cafetería y nos dimos cuenta todos y yo de algo muy curioso. En la universidad venden cerveza. Sí, como lo oyen, venden cerveza. Fue algo como, wow, ¿qué? Yo la verdad no bebo cerveza, ni en ese entonces lo hacía. Y fue muy sorprendente. De hecho, algo que les puedo compartir de estar en Europa, en España. Si vas a comprar agua, te recomiendo que vayas a un mercadito. En este caso, a un lado de nuestro hotel había un mercadito llamado Mercadona. Ese era un mercadito pequeño, pero ya después supe que hay mercadonas mucho más grandes. Y estaba bastante bien, porque los precios estaban muy accesibles, sobre todo siendo estudiante. En lugar de comprarte un agua pequeña por 2 euros, 3 euros, ahí me podía comprar un galón grandote por apenas 1 euro. Y estaba súper bien eso, porque siendo estudiante pues tienes presupuesto limitado y es mejor recortar lo más que se pueda para que puedas ver otras cosas, entrar a museos, gastar el dinero de diferentes maneras, ¿verdad? Pero bueno, regresando con la universidad, me encantó. Fue una experiencia totalmente diferente. Una universidad muy bonita, con excelentes instalaciones, con una biblioteca impresionante que no vi ese día, vi otro día después, pero estaba impresionante. Después salimos, nos tomamos fotografía en el letrero de la universidad para después ir a comer algo y empezar a explorar un poco. Mis compañeros y yo empezamos a caminar por las calles de Madrid. Nos encontrábamos antes en Getafe y de Getafe tomamos el Renfe para llegar a Madrid. Getafe es una ciudad universitaria y Madrid nos quedaba bastante cerca, por lo cual tomamos el Renfe y al llegar ahí fue un deleite total para nuestros sentidos. Conocer un nuevo lugar, un nuevo entorno donde todo funcionaba de forma diferente, desde las vías de autobús, los automóviles. Allá existen muchas rotondas, algo muy parecido que hay en México que les llamamos glorietas, y en Estados Unidos es raro encontrar una rotonda o glorieta. Vimos la Puerta del Sol y también observamos la Puerta de Alcalá, donde nos tomamos fotografías. Caminamos por un lapso de tiempo hasta llegar a los famosos Jardines del Retiro. Nos adentramos, observamos la vegetación, los pastizales verdes, las flores con el aroma que emitían, y a lo lejos podíamos divisar una estructura de cristal. Ya parados frente a ella, nos dimos cuenta que era el famoso Palacio de Cristal, edificado y creado por Ricardo Velázquez Bosco. Aquí tienen exposiciones sobre arte contemporáneo. La estructura está hecha de metal, vidrio y cerámica. Es un lugar precioso. Hay exposiciones de arte cada cierto tiempo. De momento por el COVID no tengo idea cómo se encuentre, pero fue un lugar maravilloso de visitar. Entras y todo lo que ves es vidrio. Pero a la entrada del castillo, de este palacio, hay una fuente hermosa. Todo está increíble. La luz como da con estas paredes de vidrio, fenomenal. Si algún día llegan a ir, les recomiendo que visiten el Palacio de Cristal, localizado en los Jardines del Retiro. Algo que puedo agregar a esto sobre el Palacio de Cristal es de que sirve como sede, digamos, externa del Museo Reina Sofía. Además, en un principio se tenía contemplado de que este lugar sirviera como un jardín botánico, el cual ya no lo es y ahora es para arte contemporáneo. La altura es aproximadamente de 23 metros. Posteriormente, en nuestros andares,
nos dirigimos hacia